Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 9. Epístola a los Hebreos. Biblia textual, edición 4. El primero, pues, también tenía por su parte reglas del servicio y el santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera instancia, llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Dispuestas así estas cosas, en primera instancia, ciertamente, entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los servicios, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez cada año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, manifestando con esto que el Espíritu Santo, que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo para que el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que ofrece ese servicio, relacionada solo con viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de un nuevo orden. Pero habiendo venido Cristo, sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de uno mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaba para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Y por esto es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para liberación de transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de herencia eterna. Porque donde hay un pacto es necesario constatar la muerte de lo pactado, pues un pacto es válido sobre víctimas muertas y nunca tiene vigencia mientras vive lo pactado, de donde ni siquiera el primero entró en vigor sin sangre, porque después de Moisés proclamó a todo el pueblo todos los mandamientos conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros con agua y la lana escarlata e hisopo, roció el rollo mismo y a todo el pueblo diciendo: esto es la sangre del pacto que Dios os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay liberación. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estas, porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para representar ahora delante de Dios por nosotros, y no para ofrecer repetitivamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer repetitivamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez y por todas en la consumación de los siglos, para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo, y tal como está establecido para los hombres,
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, ofrecido una sola vez para cargar los pecados del mundo, será visto por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Fin del capítulo 9. Y aquí vamos, comentarios para este capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Seguimos con Hebreos, viendo que cada uno de los capítulos en los que vamos avanzando es la confirmación o la ratificación de que estamos en el nuevo pacto, que ya lo anterior quedó abolido. Entonces, aquí desde el primer versículo nos está dando la separación entre lo que era el tabernáculo que fue hecho por manos de hombres y el tabernáculo que no es hecho por manos de hombres, o sea, por Dios. Dios es el que hace su tabernáculo ahora. El tabernáculo anterior nos lo describe aquí, en el cual nos dice que estaba recubierto de oro y que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Pero ahora el tabernáculo donde mora nuestro Señor es nuestro cuerpo. Este cuerpo que Él hizo, este es el tabernáculo. Por eso también en el Evangelio de Juan, cuando inicia, también nos dice, y el verbo tabernaculizó. Tabernaculizó es que hizo morada. Cuando Él hace morada en cada uno de nosotros, eso es tabernaculizar. Él mora dentro de nosotros. Ok, también vamos a ver que nos dice que se abrió, que Jesús abrió el camino hacia el lugar santísimo. Antes no, antes estaba cerrado. Aquí en este capítulo 9 nos lo está diciendo, que solamente con el Espíritu fue el que abrió el camino hacia el lugar santísimo, que eso fue Jesús mismo, Jesús abriendo el camino. Para los que son llamados, reciben la promesa de la vida eterna. Ya no estamos condenados a muerte, al contrario, somos llamados a estar con Él en la vida eterna. Y ya no se tuvo que hacer esto repetitivamente como lo hacían en el pasado los sacerdotes, que aquí nos lo narra, que antes era una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar y hacer expiación por sus pecados propios y por los del pueblo, por ignorancia, nos lo recalca ignorancia. Recordemos que la Biblia nos dice que su pueblo muere por falta de conocimiento. Ese es conocimiento de Dios. Creen que están adorando a Dios cuando en realidad no lo están adorando a Él, están adorando a otros espíritus y a otras cosas. Esa es la falta del conocimiento de Dios, por eso muere su pueblo. Bueno, entonces el sacerdote en el antiguo pacto hacía eso, hacía sacrificio, pero expiación de los pecados, pero con sangre ajena. Sangre ajena se refería a los machos cabríos que se sacrificaban y después se rociaba esa sangre. Ahora nuestro Señor Jesús vino y con su sangre estableció el nuevo pacto y hizo el sacrificio para de una vez limpiar para todas y cada uno de nuestros pecados. Entonces, fíjense, si una gota de su sangre hubiera bastado para limpiarnos absolutamente todo, porque es la sangre del santo, o sea, el del puro, del que no tenía absolutamente nada de pecado, el Dios mismo hecho carne, vino y derramó y sufrió y padeció y se hizo carne porque sus hijos, nosotros participamos de lo mismo. Él participó de sangre y carne, al igual que eso. Con una gota hubiera bastado, no, Él derramó absolutamente toda su sangre. Cosas, como les comentaba, son acciones que solamente nuestro Dios Todopoderoso puede hacer. O sea, el ver ese sacrificio tan grande que hizo, no nos queda más que exaltarlo, agradecerle. No tenemos precio, de verdad, no tenemos forma de pagarle, o sea, no hay precio alguno, no hay forma alguna. Simplemente lo que hacemos es por amor a Él, pero no porque nuestras acciones o nuestra forma
nos vaya a salvar. Estamos completamente en deuda para la eternidad por Él, por lo que hizo. Entonces lo único que nos queda hacer es ser agradecidos. Seguimos con otro punto más. Vamos al lugar santísimo hoy en día, ¿cuál es? ¿Okay? Si ya vimos que en el antiguo pacto había un lugar santo y un lugar santísimo, vamos a hablar de los dos. El lugar santísimo era en el que solamente una sola vez al año, en el día más santo, es el que entraba el sacerdote, el sumo sacerdote. En esa fecha era lo que llamaban la fiesta del Yom Kippur, que era la expiación. Y en ese lugar se llevaba, en el lugar santísimo, el acto más santo, pero en secreto. O sea, y esa cámara o ese lugar donde entraba el sacerdote era nada más para una sola persona. Estaba diseñada así para que solamente una persona entrara. El sumo sacerdote entraba y hacía expiación de los pecados, no con sangre propia, con sangre de los machos cabríos. Pero ahora, en la actualidad, ¿cuál sería ese lugar santísimo? Si nosotros somos el tabernáculo, si Dios está en nosotros, el lugar más santo es el lugar más secreto. Secreto me refiero, ese es donde tú puedes encontrar la presencia de Él, donde puedes escuchar su voz. Es el lugar en el cual tú te apartas de todo, te apartas absolutamente de todo y solamente estás tú con Él. Ese sería el lugar más santo. ¿En dónde nos lo dice? También la Biblia que nos ratifica este lugar es en Mateo 6:6. Mateo 6:6 nos dice: pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. En otras versiones dice: cuando tú ores, entra a tus aposentos. Tú puedes encontrar el lugar en donde quieras, en donde solamente estés tú y Él. Ese es el lugar santísimo. Entonces hay que hacer eso. Apartarnos del mundo, de todas las cosas y solo buscar su presencia. Esa es la forma en la que entramos al lugar secreto, el lugar santísimo, donde Él está dentro de nosotros. Y aquí vamos ya nada más con el último comentario rápidamente, que creo que es muy importante, porque vamos a juntarlo con lo que sería el atrio, que fue donde se llevó a cabo el sacrificio, y vamos a hacer una comparación entre lo que sería, pues ya sabemos que la salvación es la reconciliación de Dios, de nuestro Todopoderoso, con el hombre, y lo vamos a comparar, vamos a hacer un simbolismo con el cielo y la tierra, ¿ok? Entonces, vamos que el sacrificio en el antiguo pacto se hacían en el atrio, que el atrio era el lugar más retirado del lugar santísimo, así como la tierra está alejada del cielo. Entonces el pecado siempre mora en la tierra. El pecado pues no puede existir en el cielo, donde está Dios, en la presencia de Todopoderoso. El cielo es un lugar de vida eterna, ¿ok? Así como por la tierra es muerte. Aquí sabemos que el final aquí es muerte. Este cuerpo o esta vestimenta donde está nuestra alma, al final tiene la muerte. Entonces él está en separación, o sea, Él está su trono en el cielo y nosotros estamos en la tierra, y Él viene a hacer la reconciliación. Pero ¿por qué no la hizo en el cielo y la tuvo que hacer aquí? Porque aquí en la tierra es el lugar de pecado, es el lugar de pecado y muerte, y es donde se tiene que hacer el sacrificio para expiación de todos los pecados. Por eso Él tuvo que venir hasta el mundo, porque solamente aquí Dios se podía llevar nuestros pecados. Aquí era en el lugar en donde se cometen los pecados. Entonces por eso Él hizo ese sacrificio, para que nosotros pudiéramos dejar este lugar, que es lugar de pecado y muerte, y entrar a la Jerusalén celestial, a donde Él nos está preparando moradas eternas. Entonces, así como el sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur entraba directamente a la cámara, donde solamente es para una sola persona,
que es el lugar santísimo. Él rompió el velo para que nosotros no necesitemos sacerdocio y nosotros cada vez que lo necesitemos, lo busquemos y queramos encontrarlo, te vas a tu lugar secreto, te vas a aislar a un lugar en donde desaparezcan todas tus preocupaciones, un lugar en el cual solamente te encuentres tú y Él, y en ese momento Él entra contigo en ese lugar secreto, así como lo hacía el sumo sacerdote en la antigüedad, pero ahora Él directamente contigo en esa expiación de los pecados. Entonces, estamos en la tierra y mientras que estemos en la tierra vamos a tener este cuerpo de pecado. No tengan miedo en buscarlo, vayan directamente a Él porque Él limpia absolutamente todo. Les mando bendiciones en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.